El mejor tutorial de uso del indicador ganador de tendencias Squeeze Momentum Divergent. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Aquí en un nuevo video para su canal Trading y Economía, y en esta ocasión les traigo un tutorial o digamos mi experiencia o de qué forma yo utilizo este indicador del Squeeze Moment Diverging para todos ustedes. Es un video que me han solicitado realmente muchísimo, había tardado mucho en hacerlo, pero aquí ya es una realidad para todos ustedes. Espero que lo disfruten, espero que puedan aprender. De antemano te digo que tal vez sea un poco largo, pero quise tocar dos temas importantes, que es el origen del indicador y de la forma como lo utilizo actualmente. Así que sin más palabras, vamos a comenzar a analizar acerca sobre el Squeeze Moment Divergent y cuál es su origen, ¿ok? Este indicador fue presentado inicialmente como The Squeeze en el libro de Mastering the Trade de John Carter, ¿ok? Disponible un enlace en la descripción por si te interesa adquirirlo y revisarlo a más detalle, ya que ahí explica con mucho más detalle, con muchísimos ejemplos en diferentes mercados acerca de cómo utilizaba su indicador, ¿ok? Entonces, este es un indicador que combina la volatilidad y el momentum con el que se intenta obtener movimientos explosivos del precio tras salir de un rango de consolidación, ¿ok? Entonces, el objetivo del indicador, ¿verdad? Lo podemos determinar empezando por su palabra, por la que le da origen, la cual es squeeze, ¿ok? O squeeze. Me disculpan mi mal inglés, pero no es mi fuerte por ahí. Así que los que tengan habla inglesa, por favor, no me disculpan. Entonces, podemos entender esto como apretar o exprimir. O sea, lo que nos quiere decir es que su objetivo principal es informarnos cuando el mercado está en estado de compresión y quietud antes de iniciar un movimiento fuerte, ¿ok? Sea a la alza o sea a la baja. Nosotros sabemos que los mercados se mueven en ciclos, ¿entendido? Y siempre es importante determinar un poco acerca de qué momento nosotros podemos realmente entrar sin que nos podamos tener esos retrocesos tan profundos. Entonces aquí el squeeze moment, te pongo rápidamente, aunque ya lo vamos a explicar más adelante, vean cómo trata de identificar esas zonas donde el mercado está justico, donde el mercado está apretadito justo antes de que buscamos un movimiento fuerte, o al alza o en el otro caso a la baja, pero siempre buscando esa compresión del mercado, la cual es muy importante para nosotros poder hacer entradas un poco más exitosas, un poco, digamos, con mayor probabilidad de éxito. ¿Qué contiene el indicador de squeeze? O sea, ¿de qué está formado el indicador de squeeze? Está compuesto por tres indicadores de los cuales ya son muy conocidos en el mercado y que tal vez algunos, ya muchos de ustedes, para no decir todos, si encontraste este video, ya te has topado por ahí con algunos videos o algunos libros acerca de las bandas de Bollinger, el canal de Kernel o un oscilador de momentum. Este oscilador de momentum también es reflejado, en este caso nosotros lo vamos a ver en forma de histograma, pero también te puede servir el que es solamente una línea. La interpretación es exactamente igual, ¿ok? Entonces esos son los tres elementos que contiene el squeeze moment, del indicador del squeeze moment, y que nos va a permitir analizar esos momentos de compresión y expansión del mercado. Ahora bien, vamos a hablar un poco de esos indicadores. No es un tutorial de cada uno de ellos, simplemente te los voy a mencionar para que veas de qué forma o qué aportan estos indicadores dentro del squeeze moment, ¿ok? Ya un tutorial más avanzado con respecto a cada uno de ellos por separado sí te ameritaría otro video. Entonces vamos a comenzar un repaso acerca de qué son las bandas de Bollinger. Fueron desarrolladas por John Bollinger en los años 80. Tiene como objetivo crear una visión dinámica de la volatilidad del mercado. Las bandas de Bollinger se clasifican dentro de los indicadores técnicos de tendencia, o sea, nos permiten identificar tendencias. Y está compuesta por tres bandas, una superior, una media, que se dibuja en relación con las fluctuaciones, perdón, una superior, una media e inferior, ¿ok? Aquí prácticamente la podemos ver en esta gráfica. Vamos a cambiar un poquito aquí el color para que sea más fácil. Aquí vean la parte superior,
Aquí está la media y aquí está la parte inferior, donde trata que el precio pueda oscilar entre esas tres bandas, y a partir de ahí se pueden sacar muchos sistemas de trading, ¿entendido? Pero como te dije, vamos a extraer qué es lo que nosotros necesitamos de este indicador dentro del Squid Moment. Entonces, las bandas de Bollinger. Vamos a hablar de la banda media. Esa se extrae simplemente de una media simple de 20 periodos. O sea, la línea que está por el medio de las bandas de Bollinger es una media simple de 20 periodos. Eso no tiene gran ciencia y, como te dije, ya me imagino que debes estar al tanto de que son las medias móviles. La banda superior, ¿verdad? Para calcular la banda superior se suma a la media móvil 2 veces la desviación estándar de la media móvil de 20 periodos. ¿Okay? Para calcular la parte superior tenemos que sumar esa desviación estándar 2 veces. Y para la parte inferior es exactamente lo mismo. ¿Okay? Aquí se olvidó de colocarlo, pero no hay ningún problema porque la interpretación es la misma, solamente que en vez de sumarlo la vamos a restar. No te preocupes por esta fórmula matemática porque no viene al caso. Lo que tienes que sí entender en sentido de qué son o qué es una desviación estándar. Esto sí es importante que lo entiendas porque te va a ayudar a la interpretación de este indicador y a su vez a la interpretación del Squid Moment, que es lo más importante. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar es una medida estadística de dispersión de datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Okay? Que el indicador de las bandas de Bollinger lo que nos dice es que cuando se empieza a expandir, a tener movimiento expansivo, los datos están muy dispersos. ¿Okay? Y cuando empieza a tener un movimiento de compresión, los datos están muy junticos. ¿Y eso cómo lo vamos a poder aprovechar? Bueno, aquí yo te tengo, este es un ejemplo de lo que es una desviación de estándar, el gráfico medio, ¿ok? Porque el precio se va a mover. Entonces, cuando los datos estén bastante comprimidos, cuando los datos estén junticos, ¿entendido? Es que nosotros debemos buscar entrar en el mercado. No cuando los datos estén dispersos. Cuando ya los datos estén dispersos es que nosotros debemos salir del mercado. Ahora que igual vamos a leerlo aquí, el principio de las bandas de Bollinger nos implica que cuando las bandas superior e inferior son estrechas, suele ser un aviso de que está preparando una tendencia alcista. ¿Okay? Lo que veníamos explicando. Fíjense aquí en el primer gráfico que están las bandas superior e inferior bastante cerca de la media de 20 periodos. Cuando eso está bastante cerca, siempre tiende a preparar un movimiento fuerte, ¿entendido? En este primer ejemplo al alza y en este segundo ejemplo también vemos que hay una contracción de las bandas, pero el movimiento se va a la baja. Pero lo importante que debemos entender es que las bandas de Bollinger nos ayudan a eso, a que cuando estén estrechos nos prepara para algún movimiento, ¿ok? Y eso es, digamos, lo importante que nosotros debemos ir cantando, entendiendo acerca de las bandas de Bollinger. Ahora, ¿qué tan estrechas deben ser las bandas antes de una tendencia? Esto es una pregunta muy común y es difícil determinar a simple vista un nivel ideal. En el ejemplo que nosotros tenemos aquí podemos ver que hay dos casos distintos de nivel de compresión de las bandas. Y en los dos dieron resultados. Si nosotros vemos con un poquito de detalle, observamos que en el primer gráfico las bandas están muy, digamos, ajustaditas, tienen una compresión bastante alta. Y en la segunda, aunque también la tienen, es menor esa compresión. Ahora, ¿cómo sabemos realmente que estamos en una compresión, digamos, con mayor probabilidad, digamos un poquito más correcto? Porque recuerden que en el trading no hay 100% seguro nada. Ok, para responder esa pregunta o esa duda es donde entran el canal de Kellner a solucionar este problema, que es otro indicador que también tiene bastante tiempo y tiene algunas cosas similares a las bandas de Bollinger. Vamos a explicar un poco acerca del canal de Kellner. El canal de Kellner es un indicador clásico del análisis técnico diseñado por Chester Kellner en 1960. Imagínense
lo antiguo que es este indicador, pero que todavía funciona bastante bien. El indicador de canal de Kernel pertenece a las herramientas de canales. Al igual que las bandas de Bollinger, este construye un canal de movimiento del precio en relación con la línea media móvil de 20 periodos. Sin embargo, a diferencia de las bandas de Bollinger, el indicador de canal de Kernel no se ensancha siguiendo el precio, sino que mantiene más estable el rango de amplitud, permitiendo que el precio pueda salir y entrar del canal. ¿Okay? En pocas palabras, es un canal un poco más fijo, ¿entendido? No hay una amplitud, sí hay una pequeñita variación de acuerdo al precio, pero no hay una, digamos, cuando las bandas de Bollinger arrancan, ellas se expanden fuerte, pero en el caso del canal de Kernel mantiene un rango similar tanto por la parte superior como por la parte inferior. También se plantean sus estrategias aparte, entendido, pero ya te voy a mostrar qué es lo que necesitamos nosotros ahora de estos dos indicadores. Aquí está la fórmula, cómo se calcula actualmente. Para nosotros no es algo muy relevante, de todas maneras te lo dejo aquí. La línea media es exactamente igual, es una media móvil, pero en este caso es exponencial de 20 periodos, ¿ok? Y la línea superior es la media móvil exponencial de 20 periodos más 2 por el ATR de 10 periodos. El ATR es otro indicador, otra fórmula matemática. Y la línea inferior, exactamente como las bandas de Bollinger, lo mismo que tú sumas por la parte superior, en este caso lo vas a restar. ¿Okay? Pero como te repito, te lo coloco ahí por cultura general, pero en el momento para este video no tiene todavía mucho acorde, mucho sentido. Muy bien. ¿Recuerdas la pregunta qué tan estrechas deben ser las bandas antes de una tendencia? Bueno, aquí está la respuesta. Cuando las bandas de Bollinger están dentro del canal de Kernel, se considera que el mercado está en squeeze, ¿ok? O por lo tanto está estrecho y se prepara para un posible movimiento de tendencia. Entonces, ya aquí vemos cómo estos dos indicadores se nos empiezan a combinar para funcionarnos en el squeeze moment. Ya vamos a mostrarle cómo lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, fíjate en el primer gráfico. Fíjate aquí en el primer gráfico que te estoy encerrando en el círculo rojo. Las bandas de Bollinger están las dos bandas, tanto superior como inferior, dentro del canal de Kernel. ¿Okay? Dentro del canal de Kernel. No una sola, tienen que estar las dos. Si está una sola, todavía no se aplica este principio del squeeze. Tienen que estar las dos. En el segundo ejemplo es el mismo caso. Fíjate que están las dos bandas de Bollinger dentro del canal de Kernel. Entonces, de esta forma, digamos que el trader puede ir ya simplificando su operativa a través de la estructura de estos dos indicadores. Ahora, ¿eso forma parte de un sistema de trading? Por supuesto. Y es un sistema de trading que ustedes se estarán preguntando, bueno, Rafael, pero tú me estás hablando de las bandas de Bollinger separado, del canal de Kernel separado, ¿ok? Pero yo eso no lo veo cuando aplico el squeeze moment. Entonces, bueno, ahora vamos a explicarte cómo se representa esa contracción del squeeze, o sea, cómo nosotros podemos observar realmente esa compresión de las bandas de Bollinger dentro del canal de Kernel, ¿ok? Entonces, esta situación la podemos representar por unos puntos sobre la línea cero del indicador, el squeeze moment, ¿ok? Cuando los puntos son rojos, estamos en proceso de squeeze contraído, las bandas de Bollinger están dentro del canal de Kernel. Y cuando los puntos son verdes, estamos extendidos en el precio y las bandas de Bollinger salen del canal de Kernel. En el ejemplo que te coloco aquí, antes que te vayas a preguntar, porque tal vez vas poco a poco en el video, ¿ok? Con respecto, bueno, Rafael, pero es que yo cuando coloco el squeeze moment no veo ni las bandas de Bollinger ni el canal de Kernel y aquí abajo tengo un histograma. Bueno, ya vamos para esa parte. Por ahora lo que tienes que observar aquí como ejemplo es que fíjate, justo cuando se da la situación de que las bandas de Bollinger están dentro del canal de Kernel, en el squeeze nos van a salir unos punticos, en este caso rojo.
No tiene que ser necesariamente rojo ni verde. Tú le puedes configurar el color que a ti te guste. Simplemente estoy trabajando con los colores, digamos, con los que trae el indicador natural, en este caso el TT de Squeeze. Aquí fíjate que tenemos otro ejemplo claramente que cuando está la compresión de las bandas de Bollinger dentro del canal de Kellner, nos salen los punticos rojos. Y aquí tenemos otro ejemplo más. Y si nos vamos a la gráfica vamos a encontrar muchísimos más ejemplos. Entonces, luego que determinemos esta situación, ya no es necesario que nosotros visualicemos las bandas de Bollinger y el canal de Kellner. Esos son datos que van a estar dentro de la codificación del Squeeze Moment. No es necesario verlo porque simplemente con ver los punticos ya nosotros sabemos esa zona donde está la compresión, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Porque yo sé cuando se comprime, pero ¿y la dirección del mercado? ¿Cómo sé después de esa compresión hacia dónde va el mercado? Muy bien, ahí viene el tercer indicador que trae el Squeeze Moment, que es un oscilador de momento. En este caso, como te dije, lo vamos a utilizar como un histograma, pero que puedes encontrar en otra presentación como solamente una línea y también te va a funcionar. Entonces, este indicador de momento, el oscilador de momento, es un indicador técnico, ¿ok? Que varía alrededor del valor medio cero, dependiendo de si el precio de cierre actual es mayor o menor que el precio de cierre del periodo anterior o el elegido. Pendiente con lo que acabo de hablar, ¿ok? Te lo voy a repetir. Este es un indicador que te va a variar de acuerdo al nivel 0. ¿Cuál es el nivel 0? Bueno, el nivel 0 es la mitad y es donde están en este momento esos punticos verdes y punticos rojos que tú puedes estar viendo en la mitad, ¿ok? Lo que pasa es que lo quité en el momento anterior. Ya sabemos que donde están los punticos rojos es donde tenemos el squeeze, ¿ok? Donde está el precio en compresión, ¿entendido? Donde están las bandas de Bollinger dentro del canal de Kellner, solamente que ahora vamos a usar simplemente este indicador. Ahora, estos valles que se están formando de histogramas, está pendiente, dice, depende de si el precio del cierre actual es mayor o menor que el precio del cierre del periodo anterior elegido. Eso es lo que nos va a ayudar, es que si el precio es mayor al anterior, nos va a empezar a salir unas barritas, unos histogramas, en este caso un azulito hacia la parte alta, y si el precio empieza a ser menor en cada cierre, entonces vamos a ver estos valles púrpuras por la parte baja. ¿Ok? Entonces ya aquí nosotros empezamos a solucionar el otro problema. Ya sabemos cuándo el mercado está en compresión, ¿entendido? Pero ahora ya tenemos que ver cómo o hacia qué dirección nosotros nos podemos montar. Entonces ya tenemos claros los tres indicadores básicos que conforman nuestro indicador de Squeeze Moment. Ahora vamos a ver las principales funciones básicas de cómo lo vamos a utilizar. Las bandas de Bollinger ya sabemos que nos va a medir la volatilidad, ¿ok? Cuando están en compresión es que uno se monta en ese movimiento y cuando se expande vemos el resultado del movimiento. ¿Qué tanto van a estar, tiene que estar eso en compresión? Bueno, cuando están dentro del rango del squeeze, ¿entendido? Ya no necesariamente debemos colocar estos dos indicadores, simplemente que ya nuestro indicador nos los coloca a través de los puntos verdes, ¿verdad? Y en los puntos rojos. Ya sabemos, puntos rojos hay compresión, puntos verdes hay expansión de los datos. Y tenemos el oscilador, que en este caso va a ser el histograma, que nos va a ayudar con la dirección. Ahora, ¿cómo hacemos la operativa con este indicador? Muy bien. Según las primeras personas, según Carter, este indicador lo utiliza de la siguiente forma. ¿Ok? Vamos en long, vamos a ir en largo. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que identificar? Bueno, vamos a identificar la zona de puntos rojos, el squeeze. Entonces dentro de nuestra gráfica empezamos a ver los precios y observamos que estamos dentro de los puntos rojos. Se nos están formando las zonas de puntos rojos.
Obviamente aquí estoy en pasado, es más fácil en pasado que en el presente, pero ya lo vamos a ver con diferentes ejemplos. Estamos en los puntos rojos. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Bueno, si el primer punto verde se da cuando sale el primer histograma verde arriba del nivel 0, entonces entramos en compra. Fíjense que estamos en el nivel de compresión cuando sale el primer verde o el primer circulito verde y el histograma en este caso es azul, azul claro, entonces esto es señal de compra. Aquí no te tengo este círculo amarillo. Ahí señal de compra al alza. ¿Ok? Buscar al alza. Si por el contrario, vamos a ver la otra situación. ¿Ok? La otra situación. Vamos a colocar aquí la flechita para que lo podamos ver con más calma. ¿Ok? Vamos en short, identificamos la zona de squeeze. Aquí está la zona de squeeze. ¿Entendido? Zona, los punticos rojos. Y si el primer punto verde se da cuando sale el primer histograma púrpura, en este caso es púrpura, en vez de salir el histograma hacia arriba, nos sale hacia la parte baja, entonces debajo del 0, entonces vamos a entrar en una venta, vamos a entrar en short. ¿Entendido? Aquí. Estos son ejemplos. Ahora, aquí te coloqué una advertencia. Este patrón no es muy fiable en mi experiencia y tiene menos del 50% de efectividad. Y aparecen muy pocos. Debes verificar la tendencia. ¿Qué pasa? Recuerda que un indicador por sí solo no es que te dice exactamente todo lo del mercado. Esto tiene que formar parte de un conjunto de indicadores o de tu análisis del contexto del mercado. Mientras nosotros estemos en una tendencia alcista, este tipo de patrones de entrada en short tiende a fallar bastante y salen muy pocos. Ya lo vas a ver en los gráficos, salen muy pocos. Ahora, cuando te salgan así bien como está aquí, por lo general te va a salir bastante bien. Pero hay que tener cuidado con este tipo de operativa, ¿entendido? Ahora, ya va, yo sé que te quieres ir a operar, cálmate porque yo te estoy mostrando el origen, no te estoy mostrando exactamente cómo yo lo utilizo. Espera un momento, no vayas a operar, cálmate, cálmate, ya vamos a esa situación. Entonces, simplemente hay que tener cuidado. Vámonos al gráfico. Muy bien, ahora aquí estamos en el gráfico, estamos en la página de TradingView y aquí pues te coloqué, tengo en pantalla las velas japonesas, tengo en pantalla el volumen que en este momento lo voy a quitar porque no es necesario para que no ocupemos tantos indicadores en la pantalla y tengo con mis líneas azules las bandas de Bollinger y las líneas amarillas el canal de Kellner, ¿ok? Y por la parte baja el TTM Squeeze, ¿entendido? Ahora bien, vamos a chequear lo que nos dice a nosotros la teoría. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la zona de squeeze. En este caso, fíjense que estamos en Bitcoin. ¿Qué fecha es hoy? Hoy estamos en domingo 16 de enero. Esto porque este video quedará grabado y probablemente ya veremos cuánto estará Bitcoin. Esperemos que esté bastante bien, bastante bien con su precio. Entonces, vamos a identificar la zona del squeeze. ¿Entendido? Ok, fíjate que en la zona de squeeze, que es lo que te digo, cuando vamos en short hay que tener un poquito de paciencia, y es que el primer botoncito verde, no nos sale hacia el color púrpura, pero sí nos sale en una debilidad en el monitor azul para entrar en short. Entonces, dependiendo de cómo tenga nuestro sistema de trading, en este caso nosotros todavía no nos confirmaría y aquí no entraríamos en ese short. ¿Ve? Probablemente el precio nosotros lo vemos bajando, pero aquí no nos está dando ese patrón que nos explica la teoría del indicador. Por lo tanto, hay que irlo ajustando. Ahora, ¿qué podemos observar? Claramente que donde están los punticos rojos, tenemos aquí el indicador por la parte de adentro. Pero fíjate que aquí no entra completo el indicador. Entonces, aquí nos empieza a fallar un poquito, ¿entendido? Y tal vez por eso es que no nos da la señal de entrada tan fiable. Ahora bien, vamos un poco hacia atrás. Estoy en gráfico diario de Bitcoin, estamos analizando. Y fíjate que aquí es otra situación por la cual yo tendría cuidado a la hora de operar los shorts. ¿Ok? Porque
Fíjate que aquí nos da otro patrón muy parecido. Aquí sí nos da la entrada. Sale el primer botoncito verde hacia el histograma por la parte baja. Ok, y aquí entraríamos en short. El precio cae un poco, sí, claro que sí cae, pero posteriormente se nos fue a un impulso fuerte alcista y prácticamente no nos los está marcando. La misma situación pasa aquí atrás. Entonces, fíjense que en este momento ahí Bitcoin tenía una tendencia bajista y el indicador nos falla bastantes veces. Está bien gráfico diario, obviamente cuando bajemos temporalidad vamos a tener otras opciones. Ahora, ¿cómo si no funcionó de maravilla el indicador? Bueno, aquí cuando vamos en long, porque fíjate cómo aquí nosotros volvemos a identificar el momento del squeeze. Ok, aquí volvemos a identificar el momento del squeeze. Aquí sí podemos nosotros observar y verificar que están las dos bandas dentro del canal de Keltner. ¿Entendido? Y a partir de aquí, fíjense que nos sale la primera verde con el histograma en azul claro en esta zona y eso nos da señal de compra. Y vean qué señal de compra nos dio. Por eso es que en los libros vas a encontrar cuando escuches acerca o leas acerca de este indicador que más que buscar los short, ellos buscan long, movimientos largos. Mírate la entrada que nos dio. Y simplemente cuando el histograma está por la parte baja, tratan de mantenerse fuera. ¿Ok? Pero cuando da las entradas al alza son bastante buenas. ¿Ok? Bastante buenas. Fíjense por aquí. Nos da otro movimiento de compresión al alza. ¿Ok? Aquí atrás nos da otro movimiento de compresión al alza. Y también salió bastante bien. ¿Ok? En este caso, vamos a buscar otro activo a probarlo. Estamos probando y estoy probando con ustedes. Ok, vamos a moverlo aquí. Vamos a irnos tal vez al Forex. Vamos a ver al Forex. Estamos en criptomonedas. Vamos aquí el dólar euro a ver qué tal se comporta. Vamos a irnos a temporalidades un poquito más bajas porque nosotros sabemos que el Forex se opera con temporalidades un poco más bajitas, ¿ok? Un poco más bajitas. Bueno, fíjense que aquí sí nos funciona un poquito más el movimiento, por lo menos el caso del short. Aquí tenemos la compresión, el caso del Forex, y nos da la señal hacia abajo, ¿ok? Sale el primer verde hacia la parte baja. Aquí entraríamos en short y sí se da su movimiento a la baja posteriormente. ¿Ok? Vamos a ver algún movimiento que nos haya dado claramente en long por aquí, que nos haya dado claramente esta situación aquí atrás. También vamos a borrar toda. Y aquí también podemos observar claramente cómo las bandas de Bollinger, aquí te las voy a marcar, mira, las bandas de Bollinger están dentro del canal de Keltner. Aquí se nos da la señal de entrada con el primer verde y histograma azul claro y el mercado sube. ¿Okay? Hay un movimiento alcista. Entonces, dentro de este indicador, esto es lo básico que podemos nosotros observar con respecto a este indicador, de su funcionamiento dentro de su origen. Pero yo sé que tú te vas a preguntar, bueno, Rafael, ¿y eso es todo lo de este indicador? Solamente de esa forma podemos trabajar, pero como podrás observar, no es tan fiable, porque todos lo utilizan, o bueno, todos no, pero porque muchas personas lo utilizan. Bueno, porque el indicador por sí solo no te va a hacer magia, él necesita un conjunto de indicadores para poder establecer dentro de un sistema. Pero ahora te voy a mostrar cómo lo utilizo yo, este indicador, ¿ok? No es este precisamente el sistema, simplemente empieza a evolucionar y encontramos un sistema un poquito más fiable, el cual te voy a explicar a partir de ahora. Bueno, volvemos a nuestro PowerPoint, volvemos a nuestra teoría, donde te voy a mostrar ahora cómo yo utilizo este indicador y cuál utilizo yo, porque a medida
que Carter presentó este indicador, obviamente fue evolucionando y existen muchísimos indicadores, pero la base principal es el principio de la contracción y la expansión. Cuando tú te metes en TradingView y escribes la palabra squeeze, ves que van a salir una gran cantidad de modificaciones y he estado testeando varias y la mayoría funcionan bastante bien, ¿ok? Bastante bien. Claro que cada quien lo empieza a adaptar a su sistema de trading. Te repito, esto no es que funciona por sí solo y hace magia. Necesitas un sistema, necesitas tener otras cositas, pero ya te voy a decir que vas a necesitar posteriormente. Por ahora lo importante es que con este video aprendamos a cómo utilizarlo. Entonces, el que yo utilizo se llama Squeeze Moment Divergent, ¿ok? Hay muchos, te van a salir muchos, pero te voy a explicar lo que yo utilizo, es Squeeze Moment Divergent. ¿Qué pasa con este indicador? Bueno, está disponible, bueno, en TradingView. El enlace está en la descripción de TradingView. Es una página gratuita, simplemente por si quieres llegar directamente, ¿ok? Y el indicador es gratuito y se basa en el mismo principio del TTM Squeeze, ya que el que estudiamos ahorita, el que te acabo de explicar, ¿entendido? No me detuve a más detalles porque simplemente te lo hice como bosquejo histórico, porque era importante que tú entendieras de dónde viene ese indicador. Entonces, el principio es el mismo: identificar zonas de contracción para poder entrar y luego aprovechar los movimientos de expansión. ¿Qué trae esta indicación, este indicador extra que me gusta? ¿Por qué lo selecciono? Bueno, porque aparece la funcionalidad o la función de las divergencias incorporadas. Es decir, aparece esa función. Vamos a ver un poquito más acerca de este indicador. Este es el que yo selecciono, Squeeze Moment Divergent, para que lo puedas ir a buscar en TradingView. Ahora muy bien, vamos a identificar rápidamente los elementos de cómo se ve presentado nuestro indicador. Nosotros, bueno, aquí tengo, esto lo puedes tomar un capture, lo puedes poner en stop un rato, en pausa el video para que puedas identificarlo. Vamos a empezar por la parte superior donde dice divergencia bajista regular. Esta es una línea roja, ok, te va a traer una eléctrica R. Lo único que te dice que es una divergencia regular. Cada una de estas cosas ya te la voy a explicar más adelante, simplemente vamos a identificarlo, ¿ok? Tenemos los puntos blancos de expansión. En este caso yo cambio el color, en vez de utilizar los punticos verdes para que no se me confundan con los valles, utilizo los punticos blancos, y los puntos negros es donde está mi squeeze, es donde está mi compresión, ¿ok? En vez de usar los puntos rojos, utilizo los puntos negros. Muy bien, ahora tenemos por la parte baja una línea verde con una R, significa divergencia alcista regular. Ya te vamos a explicar qué es eso. Y aquí está el monitor verde. La parte verde alcista es el verde claro y la parte verde oscuro es el monitor verde bajista. Lo vamos a llamar así por ahora. Tenemos también el monitor rojo bajista por aquí en otro lado. No te preocupes, dirás, bueno, Rafael, pero ¿por qué está? Simplemente para que identifiques y vamos a explicar poquito a poco esto. Y el monitor rojo alcista que se coloca en rojo oscuro. Entonces, cuando el monitor está en rojo claro es bajista y cuando está en rojo oscuro es alcista. ¿Entendido? Y aquí tenemos otra línea de divergencia que tiene una H. ¿Qué significa esa H? Que es una divergencia oculta. Ya te voy a mostrar que es una divergencia oculta. ¿Entendido? Y por la parte baja vamos a tener también divergencias con H, que son divergencias alcistas ocultas. Luego que bajes el indicador, que te va a salir así por predeterminado, te voy a mostrar la configuración. Esta es la configuración que yo utilizo. Prácticamente es la misma que trae por defecto, salvo porque yo cambio los colores. Aquí donde dice estilo, ¿verdad? Yo cambio, vamos a cambiar aquí los colores de los punticos, ¿ok? De los punticos que van, lo que me identifican el squeeze, yo los cambio. ¿Entendido? Este azul, sinceramente, amigos, todavía no sé cómo se utiliza porque no me ha salido en este indicador, ¿entendido? Pero en el caso del negro ya te digo que lo coloco, el color es el color 1, es para identificar el squeeze, la zona de squeeze, y el color 2 le coloco blanco, que es la zona de expansión. Los valles
los coloco en verde y en rojo para poder identificarlo a lo que ya nosotros conocemos, igual que las velas verdes, igual que las velas rojas. O sea, cuando es verde vamos alcista y cuando vamos rojo vamos bajista. Digamos que es una forma de identificarlo más simple para nuestra vista, pero cada uno de ustedes le puede colocar lo que usted guste. Del lado izquierdo, fíjense que dice entrada de datos. Esto yo lo dejo por defecto. Los dos primeros son los datos de las bandas de Bollinger, que tiene la línea media, que es 20 periodos, y lo multiplica por el factor de 2, la desviación estándar. Yo lo dejo igual. Tú lo puedes ir ajustando si quieres hacer algún backtesting, tal vez en 1.8 lo puedes ajustar un poquito más. Y el canal de kernel, en algunos casos te va a venir de 2, ¿ok? El multifactor yo lo coloco en 1.5, pero si no me equivoco en TradingView te va a salir así con 20 y 1.5. Del resto todo lo demás lo dejo por defecto. Sin embargo, tú puedes probar e ir cambiando configuraciones, ¿ok? Entonces, muy bien, vamos a continuar. Ya sabemos que el Squid Moment Divergent lo que nos va a ayudar a nosotros es con la dirección del mercado. O sea, nos va a ayudar a entender la dirección del mercado. Ya sabemos los movimientos de contracción, que es donde nosotros deberíamos entrar en el mercado a través de lo que genera la codificación de las bandas de Bollinger y el canal de Kellner. Y ya sabemos que después hay un movimiento de expansión, que es donde nosotros deberíamos salir. Ahora bien, ¿qué pasos yo empiezo a tomar en cuenta en este indicador? Presta atención porque aquí es donde viene realmente cómo yo utilizo este indicador. Vamos a hablar de una dirección alcista clásica. El primer movimiento alcista lo determinamos de la siguiente manera. El precio viene en una caída previa. Bueno, aquí no me sale tanto el gráfico, pero debería venir aquí, como está en esta flecha, una caída previa. Posteriormente se debe iniciar el valle rojo oscuro. Vemos por la parte baja que luego de la caída que sale el valle de rojo claro, nos empieza el valle oscuro. ¿Ok? Dentro de la zona de squid, aquí identificamos nuestra zona de compresión. Entonces traemos una caída, una zona de compresión y empieza la direccionalidad alcista. ¿Por qué es la direccionalidad alcista? Ya sabemos que los valles o los histogramas de rojo oscuro ya nos empieza a dar una señal de que el precio se ha detenido y que el precio puede ser o un rango o un movimiento alcista. Vamos a observar que el histograma rojo oscuro se va colocando más cerca del nivel 0. Por supuesto, cada histograma se va acercando a la zona media, que en este caso es superior, ¿ok? Es superior al precio, al nivel del histograma. Y para finalizar, ahí finaliza el movimiento cuando el verde oscuro aparece. O sea, todo este movimiento se empieza a tomar alcista hasta que el verde oscuro aparece. ¿Ok? Vamos a borrar aquí. Sé que de repente va a pasar, y lo coloqué con toda la intención aquí, que fíjate que aquí salió un verde oscuro y tú pudiste haber cerrado la operación aquí mismo. No hay ningún problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros no somos adivinos para saber qué pasa hacia el lado derecho. En este caso, obviamente, es un capture de un ejercicio que ya se hizo. Pero pudiste haber cerrado prácticamente atrás. Pero cuando te sale, ¿ok? La debilidad, ya uno debería estar cerrando la posición. ¿Y cómo sé realmente que viene la debilidad o no? Bueno, ahí es donde vas a necesitar otro indicador, pero es un indicador de fuerza que se llama ADX, ¿ok? En la descripción tienes un video con respecto a la explicación del ADX. Por ahora nos vamos a concentrar en la dirección del mercado. Entonces, la primera dirección alcista clásica, la repito, ¿ok? El precio viene en caída, inicia el valle rojo oscuro, identificamos que estamos en una zona de compresión, ¿ok? Observamos que el histograma oscuro se va acercando y ¡pum! Entramos. Pudiésemos entrar por aquí, ¿ok? Esperamos que se desarrolle todo el valle, sobre todo hacia el valle verde claro, y cuando se empieza a salir las debilidades, cerramos la operación. De esta forma yo empiezo a manejar. Ahora, este cuadrito blanco que está aquí
Lo que lo coloqué fue para explicarte el sistema anterior, el que trae el origen. Él me estaría mandando a entrar es en esta zona. ¿Ok? En esta zona aquí. Entonces, tomando en cuenta que si nosotros esperamos hasta esa confirmación del puntico blanco para poder entrar, nosotros nos pudiésemos estar perdiendo grandes tramos del mercado. ¿Okay? Grandes tramos del mercado. Por lo tanto, yo estaría evaluando entrar un poco más abajo justo cuando empiece la direccionalidad. Repito, necesitas otros factores para confirmar, ¿ok? Pero estamos hablando de cómo usamos la direccionalidad, el squid moment. Entonces, de esta forma nosotros podemos aprovechar un poco más el movimiento que puede mostrarnos o la dirección que nos puede estar mostrando el histograma del squid moment diverge. Vamos a continuar. Dirección alcista de continuidad. Okay. El segundo movimiento alcista lo vamos a determinar de la siguiente forma. Entonces, el precio viene de un movimiento previo alcista. En este caso ya el precio no ha caído, no viene cayendo, sino que ya hizo su primer impulso alcista. ¿Ok? Hizo su primer impulso alcista. Vamos a borrar ese color. Vamos a colocarlo aquí en amarillo. A ver. Ya hizo su primer impulso alcista. Después, el precio se mantiene en rango lateral mientras el valle verde oscuro cae. Fíjense que el precio nos hace un lateral aquí, pero el valle empieza a caer. Cuando nosotros observamos que el valle empieza a caer y el precio no cae, hay que estar atento porque posiblemente viene una continuidad de ese movimiento alcista. O sea que lo que nosotros hacemos es una pauta plana para detener el precio. Identificamos que tengamos una zona de squid. En este caso, digamos, no es tan prioritario porque puede ser que mantenga la zona de expansión pero con el movimiento verde, pero si hay una zona de squid, mucho mejor. Aquí tenemos nuestros punticos negros que ya sabemos que es la zona de squid, la zona de compresión. Te digo, el valle verde oscuro no toca el nivel 0, no lo toca. Y el histograma se gira al alza, cambiando de color a verde claro. Y se aleja del nivel 0. Bueno, cuando nosotros empezamos a observar que no te llega a tocar el punto 0, sino que empieza a ser como una especie de carita feliz. Entonces, en el primer histograma de verde claro que saque nuevamente, ahí vamos a entrar. Ahí sería la entrada. ¿Entendido? Aquí donde está el círculo amarillo. Ahora te lo estoy colocando en rojo. Y finaliza el histograma cuando sale el verde oscuro. Aquí donde está el otro círculo, estaríamos cerrando el trade. Este sería el trade que estemos haciendo. Ya de aquí en adelante, ya veríamos los nuevos patrones, pero este patrón de continuación es la forma de que podemos operarlo. Existen otros patrones, muchos otros, pero digamos que esto es lo más básico que tú debes comprender, porque el resto de patrones van a salir de estos dos, de ese movimiento previo cuando viene el retroceso, estamos en una zona como son y luego buscamos el impulso, o en este caso que ya venimos de un impulso alcista, simplemente tenemos un lateral, el monitor cae, ¿ok? No toca el punto 0, simplemente que en el momento que se gira, ahí nosotros entramos al alza. Esa es la dirección alcista de continuidad. Ahora, vamos a una dirección bajista clásica. ¿Okay? Vamos a una dirección bajista clásica. Entonces, bueno. El primer movimiento bajista lo determinamos cuando el precio viene de un movimiento alcista previo. O sea, aquí atrás debe venir un movimiento alcista previo. El valle verde oscuro inicia y el histograma se acerca al nivel 0. El valle oscuro inicia aquí atrás. ¿Ok? Fíjate en este ejemplo, ¿no? Inicia un poco más atrás aquí. ¿Podemos entrar en short aquí? Por supuesto. Pero aquí hay que entender que todavía estamos en los punticos blancos del movimiento alcista. Entonces todavía estamos con los datos dispersos. Entonces, ¿pudiésemos entrar en la primera debilidad? Sí, pero que exista un riesgo de que te haga un lateral y luego un movimiento alcista también. Por lo tanto, no estaría mal esperar la confirmación de que empezamos a hacer la contracción.
Entonces, como es un movimiento contrario, después del impulso alcista, te hace un lateral un poquito y entramos en contracción, entonces el precio te hace rango o caída y aquí se viene el precio hacia abajo. ¿Ok? Hacia abajo. Entonces, vemos cómo el precio empieza a caer. El precio empieza a caer. Y a su vez, la dirección, o sea, la debilidad del valle verde, o sea, que empieza el valle verde que sería el bajista, con el rojo claro sería bajista. Este es todo el movimiento bajista que puede tener el monitor. ¿Cuándo se cierra la operación? Bueno, cuando tenemos el movimiento contrario, que en este caso sería el rojo oscuro, ¿entendido? Porque empezaría otro movimiento alcista. Ahí tendríamos que cerrar nosotros la operativa. Eso sería la bajada clásica. Digamos que es lo inverso a el movimiento en largo clásico. Ahora aquí, dirección bajista de continuidad. Este es el segundo movimiento y yo sé que vas a pensar que es exactamente igual que en el caso bajista, pero en el caso alcista, pero lo invierto, pero no tanto. La experiencia me ha dicho que no tanto. Está atento. El precio viene de un movimiento previo bajista, o sea, el precio ya bajó, ya viene bajando, pero se detiene en un lateral. ¿Okay? El precio se detiene en un lateral. Cuando el precio se detiene y empieza a hacer el rango, el valle rojo por la parte baja empieza a subir. Vamos a colocarlo aquí. Por la parte baja empieza a subir. Pero tú ves que empieza a subir el valle rojo, llega al punto cero y el precio no sube. El precio se nos mantiene en un rango. ¿Entendido? Entonces, aquí hay que observar algo y presta atención porque a diferencia de cuando tú vas en movimiento alcista, que por lo general no te toca el punto cero, sino que se gira, ese patrón en el caso del bajista sí lo hay, pero no es tan común. Lo más común es que el precio te suba y te haga un valle verde pequeño, muy pequeño en comparación al valle rojo anterior. Entonces, si hace todo este movimiento y un valle verde pequeño y el precio se te mantiene en lateral, entonces lo más probable es que exista un movimiento de continuación bajista. ¿Dónde entraríamos en short? Bueno, cuando empiece la debilidad del monitor del valle verde. Ahí entramos en short y esperamos que se te desarrolle todo el movimiento. ¿Cuándo salimos? Cuando empiece la direccionalidad alcista. ¿Ok? Es simple, simplemente le vamos a ir agregando poquito a poco movimientos. Ya no vamos a ir a las gráficas creo que va a ser un poquito más fácil, pero necesitaba explicarte esto lo mejor posible. ¿Okay? Entonces, esa sería la dirección bajista de la continuidad. Ahora bien, ¿y las divergencias? ¿Dónde están las divergencias, Rafael? Bueno, para aclararte, por si estás nuevo en este mundo del trading y llegaste a este video, las divergencias en los mercados financieros son contradicciones que pueden ver en un gráfico bursátil entre el movimiento del precio y el de un indicador técnico en particular. Se utilizan para divergencias muchísimos indicadores. Si uno sube y el otro baja o viceversa, se puede proyectar un posible cambio de tendencia. Y el squeeze moment también nos ayuda para eso. ¿Entendido? Aquí quise hacer una nota y es que en lo personal yo considero que el mejor indicador para determinar divergencia es el RSI. Sin embargo, dentro del squeeze moment esta herramienta funciona muy bien y es equiparable. Por eso es que me gusta usar el squeeze moment diverging porque digamos que es muy parecido con el RSI. No lo puedo asegurar porque la persona que diseñó el squeeze moment diverging, que obviamente trae la base del squeeze, el primero que te mostré, no dejó su código abierto, por lo tanto no puedo revisar bien cuál es la fórmula matemática que utiliza, pero funciona bastante bien las divergencias. Entonces,
Vamos a ver el primer tipo de divergencia que vamos a encontrar, la divergencia alcista regular. Aquí sale la R. Cuando me preguntan, Rafael, ¿pero qué significa la R? Bueno, es una divergencia alcista regular normal. ¿Cómo identificamos nosotros esa divergencia alcista? Bueno, en este caso podemos observar cómo el precio viene marcando máximos cada vez más bajos. O sea, máximos cada vez más bajos. ¿Entendido? Si empieza de los máximos, empieza de cada más abajo. Pero el indicador muestra mínimos cada vez más altos en sus valles rojos. O sea, el movimiento de volatilidad hacia que el precio baje, en la parte más baja, es cada vez más alta. Eso es una divergencia. Y en este caso, que es una divergencia alcista, el precio tiende a subir, como lo estás viendo ahí en pantalla. Entonces, cuando tú veas máximos cada vez más bajos, pero en los valles rojos, los mínimos cada vez más altos, entonces podemos estar en presencia de una posible divergencia alcista. Este tipo de divergencias son muy potentes. Por lo general, genera un cambio de tendencia bastante fuerte con movimientos de swing bastante grandes. Ahora bien, tenemos otro caso en este indicador que son las divergencias alcistas ocultas que están desarrolladas con la letra H. En este caso podemos observar cómo el precio viene marcando máximos cada vez más bajos. ¿Okay? Fíjate, aquí tenemos aquí dos ejemplos. Aquí hay máximos cada vez más bajos, pero el indicador muestra mínimos cada vez más bajos también. Entonces, este tipo de divergencia no es tan fácil conocerla porque te está diciendo, mira, yo voy para abajo en el precio, pero es que en el indicador y la volatilidad también. Sin embargo, fíjate cómo luego viene un movimiento alcista. Ahora, hay que tener en cuenta que estas divergencias no son tan efectivas como las regulares. Y estos movimientos alcistas no tienden a ser tan potentes. Son unos movimientos alcistas que podemos catalogarlo como rebotes. O sea, movimientos más pequeños. Si hay uno que otro que ha tenido una expansión bastante fuerte, pero cuando tú veas una H ahí, tienes que identificarlo como un movimiento pequeño, ¿okay? Como un movimiento, digamos, de rebote. Entonces, fíjate cómo tenemos los mínimos cada vez más bajos en el precio, pero también lo tenemos en el indicador. Por lo tanto, como no es tan fácil conocerlo a simple vista, aquí sí tienes que esperar que el indicador te lo confirme. Si el indicador no te coloca esta H aquí, identificar una divergencia bajista, una divergencia alcista oculta no es tan sencillo. Por lo tanto, mientras no te lo confirme el indicador, no entres. Ahora, luego que te lo confirma, y obviamente con tu otro sistema, con los otros indicadores y con tu contexto del mercado, sí. ¿Ok? Si pudieses entrar al alza. ¿Ok? Aquí, al alza. ¿Hasta dónde? Bueno, lo mismo, hasta que el valle rojo, verde claro, se termine y nos empiece el valle verde oscuro. Hasta ahí se cierra la posición. ¿Ok? Ahora, si observamos, fíjate que la divergencia sigue moviéndose y hay otra vez otro retroceso. En este ejemplo, hay otro retroceso con máximos cada vez más bajos. El indicador, el siguiente valle rojo todavía sigue siendo más grande y nos vuelve a marcar la H. Esto es otra entrada al alza. Ahora puedes observar que subió el precio, sí, pero poquito. Por lo tanto, cuando tú veas divergencias ocultas con la H, puedes buscar movimientos alcistas en este caso, pero entendiendo de que no vas a buscar un swing muy largo, sino movimientos relativamente cortos que igualmente son bastante aprovechables en el mercado. ¿De dónde viene esa H, Rafael? Porque la regular tiene la R, pero la H no es de oculto. Bueno, esa letra H se coloca por la palabra en inglés hidden o hidden, no sé exactamente su pronunciación, que podemos traducirlo como oculto. Eso no tiene más historia, eso es así de simple. Muy bien, ahora tenemos las divergencias bajistas. Divergencia bajista regular. Ya que me saltó, vamos para acá. Esto yo sé que es muy fácil, no tiene mucha ciencia.
En este caso podemos observar cómo el precio viene marcando máximos cada vez más altos, pero en el indicador por la parte baja vemos que tenemos máximos cada vez más bajos. ¿Ok? Y eso genera movimientos a la baja. Son divergencia bajista, es la más clásica, la regular, la que opera prácticamente la mayoría de los traders y la que se enseña mucho más sencillo. Y luego obviamente tenemos nuestro movimiento a la baja. Entonces cada vez que tú veas una divergencia de este tipo que se presenta mucho, tú tienes que saber que máximo son 3 oportunidades. Es muy raro ver una cuarta aquí arriba. Casi siempre son entre 2 y 3. Viene una corrección importante en el precio. Esto funciona bastante bien. Y fíjate que no te he tocado en este momento la zona de compresión, porque en este caso la zona de compresión no interesa tanto. ¿Entendido? No interesa tanto. Más bien en la zona de compresión lo que nos dio fue un movimiento al alza. Aquí nos interesa es un patrón de divergencia. ¿Entendido? Que nos los implica este mismo indicador, y en este caso nosotros podemos sacar esta divergencia sin necesidad de tener las letricas, pero ya que nos los coloca más fácil, obviamente me gusta utilizar el Squeeze Moment Diverge. Vamos ahora con este caso que aquí la cosa sí se nos complica, pero funciona, ¿okay? Y es las divergencias bajistas ocultas. Divergencias bajistas ocultas. En este caso podemos observar cómo el precio tendrá diferentes patrones, por lo tanto no es bueno adelantarse. ¿Okay? No es bueno adelantarse. Fíjate lo que tengo en el gráfico. En el primer ejemplo yo tengo, digamos que máximos prácticamente al mismo nivel de precio horizontal. Pero en el otro ejemplo aquí tengo un máximo y ligeramente aquí arriba tengo el otro máximo, o sea, va en pendiente positiva. Y en el tercer ejemplo tenemos un máximo y el siguiente máximo es menor, pendiente negativa. Entonces las divergencias bajistas ocultas, fíjate que por la parte alta del precio es complicado saber realmente cuál es el patrón más fiable. ¿Entendido? Ahora, ¿qué sí podemos identificar nosotros por la parte baja? Que ahí sí se mantiene que los valles o son horizontales o el primer valle tiene un máximo menor al que sigue. ¿Okay? O en este caso sería el máximo del valle verde es mayor al anterior. Entonces, aquí sí debes esperar que nos confirme la divergencia. Si nos confirma la divergencia y nos sale la H, nosotros pudiésemos entrar en short. ¿Ok? Que funciona 100%. Ojito, este indicador hacia la parte de short funciona, pero no es tan fiable por sí solo. Hay que tener cuidado cuando nos vamos hacia el short. Ahora, fíjate que a diferencia de lo que te expliqué al principio del video, no espero a que me salgan las bolitas de la compresión. Simplemente es cuando yo tengo debilidad en el monitor, ahí es donde yo puedo entrar en short, porque casi siempre es donde tiene la mayor probabilidad. Si yo esperara aquí la bolita de la compresión, en el caso del short, tal vez entre en short, pero lo entre muy abajo. Cuando me lo confirme, me lo va a entrar muy abajo. Por lo tanto, en este caso yo me fío más de el monitor y la debilidad, que cuando se cambia de verde claro a verde oscuro, entonces me está diciendo que hay una debilidad importante en el precio a ese nivel y que hay una probabilidad de que el precio caiga. Ahora bien, ¿qué nos faltaría entonces? Vámonos al gráfico de nuevo para mostrarte otros ejemplos de cómo utilizo el Squeeze Moment Diverge. Muy bien, estamos de nuevo aquí en las gráficas y ahora estamos aquí en una gráfica bastante limpia. Estamos en la gráfica de Bitcoin, ¿ok? Para que podamos buscar algunos ejemplos. Ya vamos a otro ejemplo de cómo podemos funcionar. Ya tenemos nuestro Squeeze Moment Diverging. Fíjense que no es el que te mostré al principio del video. Ya este me trae las divergencias marcaditas y con la configuración de los colores que nosotros ya le habíamos colocado, ¿ok? Entonces muy bien, de repente aquí podemos ajustar un poquito más lo de los
lo de las bolitas, esta que tenemos aquí, entendido que yo a mí me gusta tal vez ponerlo un poquito más intenso. Ok, aquí le ponemos un blanco, que es lo que yo modifico, lo demás yo lo dejo exactamente igual y me gusta ponerla en círculo, pero tú la puedes configurar como a ti te gusta, ¿entendido? Yo no es que uso mucho, no estoy tan pendiente directamente de la bolita, pero sí se puede utilizar, ¿ok? Ya les voy a explicar cómo yo voy identificando mis zonas de compresión. Vamos simplemente a ver en este momento las zonas, los movimientos del valle, la dirección del movimiento. Entonces, nosotros vamos a empezar aquí. Este que se está dando en este momento en Bitcoin, fíjate que estamos en gráfico diario. Hace 2 días ya nos había empezado el movimiento alcista aquí por la parte baja. Simplemente con eso ya uno puede ir entrando en posiciones. Obviamente te repito, el indicador por sí solo no hace magia, porque si no todos fuésemos millonarios, simplemente es cómo utilizo el Squeeze Moment. Esto lo configuro con otros indicadores, pero fíjate que el precio aquí va subiendo. Esta operación, ¿cuándo la cerraría yo? Ok, cuando tenga un patrón aquí, que ya se me desarrolle el monitor completamente y me salga, fíjate, la debilidad en el valle verde. ¿Cómo sé que es una debilidad? Porque me pasa de, cuando tengo el verde claro, es fortaleza, ¿ok? Es extensión, ahí donde los datos, ¿se acuerdan de los datos de las bandas de Bollinger? Aquí están los datos extendidos, ¿entendido? Cuando se empieza a colocar en verde oscuro es que los datos se vuelven a comprimir y me va a llegar a una zona nueva de compresión por la parte baja, pero ya yo lo puedo observar simplemente con ver el histograma. Entonces cuando yo tenga ese patrón, en el siguiente movimiento es que yo cerraría mi posición. ¿Ok? ¿Y por qué la cerraría? Porque si tú haces un pequeño backtesting, te vas a dar cuenta que cada vez, por lo general, que hay una debilidad en el monitor, viene un retroceso. ¿Ok? Aquí lo tienes. Aquí se mueve un poquito. Viene este retroceso. Eso sí, este es muy poquitico. ¿Entendido? Muy poquito. Ya vamos a hablar de esta parte que está aquí. Pero, fíjate aquí. Hay hacia abajo, hay debilidad. Vamos a colocarle esta otra situación. Aquí viene el precio retrocede. Si vas a la parte baja, hay debilidad en el monitor. O sea, se empieza a hacer el cambio de verde claro a verde oscuro. Aquí la misma situación. Entonces, si tú observas que la mayor probabilidad cada vez que se vaya, ¿ok? Se me coloca en debilidad, yo debería estar fuera del mercado o en short. Y fíjate que muchas de estas posiciones que estoy marcando no tengo establecido bien el nivel de compresión con las bolitas, con los puntos, con los círculos. ¿Ok? Si te das cuenta aquí, todavía sigo con fuerza, pero a pesar que el precio empieza a caer. Entonces, esto tiene que ver mucho con la tendencia. Cuando la tendencia es alcista, entonces más que entrar en short, esto lo que nos marca son los retrocesos, porque la compresión se da claramente, pero para subir. ¿Entendido? Aquí se nos vuelve a dar claramente para subir. Cuando nos cambia la tendencia es que la situación se vuelve distinta. Y aquí es donde nosotros íbamos a hablar, ¿verdad? Porque empieza el otro patrón que te mostré. Aquí tenemos la debilidad. Venimos, fíjate, de un movimiento previo bajista. Hay un movimiento lateral. El monitor rojo empieza a subir. Nos hace un valle verde pequeñito. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Entramos en short. ¿Ok? ¿Qué pasa en el siguiente movimiento? Porque aquí la debilidad no nos dio el short. Muy bien.
Recuerda que tenemos otro patrón que si nosotros vemos que el valle verde empieza a caer, pero en este caso el precio no cae, nosotros esperamos el siguiente nivel de entrada. Aquí nos dio una pequeñita, que estoy en gráfico diario. Vea que está aquí el precio lateral, ¿verdad? El valle verde empieza a caer y justo aquí, ahí nos saca un histograma verde claro dentro de una zona de compresión. ¿Qué pasa con el precio ahí? Sube. ¿Ve? Sube. Luego se viene abajo nuevamente. Eso es correcto. ¿Entendido? Pero aquí hay otra cosita que hay que tener en cuenta, que también utilizo el squeeze moment. ¿Ok? Y es esa zona de compresión, no por los punticos, sino por observación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, déjame expandir un poquito aquí más el monitor. Ok. Cuando tú observas el tamaño de estos valles verdes y tú ves que los siguientes valles se te colocan muy pequeñitos, eso es una zona también de compresión. ¿Okay? Esa zona de compresión nosotros la podemos ver claramente en un retroceso del precio. Y ya nosotros hablamos que acerca que cuando el precio viene cayendo hay una zona de compresión y luego me sale un valle verde con botoncito blanco, esto es hacia arriba y fuerte. Entonces ustedes me van a decir, bueno Rafael, pero es que la zona de compresión no te lo dio tan exacto. Perfecto, ahí es donde va a venir tu experiencia. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque la zona de compresión me la dividió aquí en un poquito, aquí en un poquito, aquí en otro poquito. Pero si yo observo mi contexto del mercado y observo mi volatilidad a los lados, yo veo que aquí no hay volatilidad. Y si no hay volatilidad, hay compresión. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que nosotros poco a poco aprender. ¿Qué otro caso tenemos nosotros? Aquí. ¿Veis? Aquí. Estos dos valles, tanto rojo como verde, lo que nos indica que hay baja volatilidad. ¿Qué significa baja volatilidad? Que hay compresión. Ahora, ¿hacia dónde explota esta compresión? Hacia abajo. ¿Veis? Y luego viene la bajada de continuación, la cual ya explicamos. Viene movimiento alcista, un valle verde pequeñito, el precio se mantiene en lateral y movimiento hacia abajo. ¿Okay? En este momento, Rafael, ¿cómo estaremos operando? En este momento que no ha pasado el día, repito, no se me vaya aquí a olvidar, el día, ya lo voy a repetir, 16 de enero del 2022, aquí donde voy me puedo equivocar, pero aquí yo iría hacia arriba. Estaríamos con Bitcoin a 43.117, estaríamos buscando un movimiento al alza. De esa forma yo voy utilizando el monitor y esa es la forma con la cual yo veo el Squeeze Moment Diverging. Vamos a buscar otro ejemplo, vámonos a otro mercado, vámonos, qué sé yo, vámonos a las acciones, ¿será? Vamos a acciones, vamos a encontrar aquí una acción, vamos a ver el caso de Tesla. Vamos a ver a Tesla, vamos a esperar que nos cargue, ¿ok? Fíjate el patrón que tenemos con Tesla, te lo voy a marcar. Aquí está. Debilidad en el monitor. Debilidad en el monitor. Debilidad en el precio. Y aquí hay que salirse porque viene el precio hacia abajo. ¿Ok? Viene otro movimiento alcista. Que aunque no hay una zona de compresión como tal en gráfico diario, tal vez si bajamos a 4 horas sí lo hay. Pero la dirección del mercado te la está diciendo. A partir de que el precio empieza el valle rojo oscuro, el precio empieza a subir. ¿Ven? ¿Hasta dónde? Hasta que se nos coloque la debilidad en el valle verde y empieza a salir el verde oscuro. Ahora, si vamos más atrás, para que vean lo potente que sí es la estrategia, pero cuando vamos en long,
Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Fíjate lo siguiente. Aquí tenemos una zona de compresión, ¿verdad? Una zona de compresión. ¿Hacia dónde sale el valle verde con el botoncito blanco? Hacia arriba, ¿verdad? Ahí tú tienes que hacer una entrada aquí. Okay. ¿Hasta dónde es la entrada, Rafael? Bueno, hasta aquí sería. Por estrategia sería este trade. Pero yo observo que el precio no me toca el punto cero, sino que lo toca muy ligeramente y de una vez me sale otro valle verde. Aquí yo debería hacer otra entrada. Aquí debería hacer otra entrada al alza. Y ahora mira cómo se fue. ¿Ves? Entonces, ¿el indicador funciona? Sí. Lo que pasa es que poco a poco tú tienes que irle dando tu backtesting, entenderlo, comprenderlo. Pero la función principal que tiene este indicador es identificar las zonas de compresión, ¿entendido? Para luego buscar esa expansión en el precio. Hay que tener cuidado por si tal, en este momento el indicador no me está marcando una divergencia como tal en la línea roja, pero nosotros podemos identificarlo aquí. Dentro de poco nos va a marcar esta divergencia bajista. Recuerda que la bajista, sobre todo la que es oculta, no tiene un patrón muy claro por la parte alta. Probablemente Tesla tenga otro pequeño retroceso. Vámonos a Forex para que veas otro ejemplo rápidamente. Vámonos aquí a otro activo. Este sería el dólar contra el euro. Bueno, ya creo que ya lo utilicé. Vamos a cambiar a otro. Vamos aquí, el neozelandés. ¿Okay? El neozelandés. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Mira. ¿Qué tenemos otro aquí? Una caída previa, ¿verdad? El monitor rojo empieza a subir, nos hace un valle verde pequeñito y ¿qué hace el precio? Un lateral. ¿Cómo operaríamos esto? Para abajo. ¿Ok? Para abajo, porque hay debilidad con respecto al movimiento anterior. Entonces, poco a poco tú puedes ir buscando, haciendo tu backtesting con respecto al indicador del Squid Mode. ¿Qué te quería decir al final de este video para que lo puedas complementar? Bueno, este indicador por sí solo no te va a funcionar siempre. ¿Okay? Esto lo que nos va a ayudar es con la dirección del mercado. Para poder confirmar estos movimientos hacia arriba o hacia abajo, o sobre todo con su extensión, vamos a necesitar otros indicadores. Uno es el ADX, el cual tienes ya un video en la descripción para identificar cuánta fuerza puede tener un movimiento de estos hacia arriba o hacia abajo, ¿entendido? Y también agregar tal vez unas 2 o 3 medias móviles. Y ya para eso tú estarías conformando un sistema de trading, ¿ok? Pero ya eso sí lo dejaríamos para un próximo video. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, espero que haya sido de utilidad esta información para ustedes. Cualquier cosita déjenmela en los comentarios. Tal vez más adelante les saque algún video express un poco más corto, pero me pareció interesante que si te gusta aprender un poquito más profundo sobre el manejo de este indicador, tomarte en cuenta todos los aspectos que te expresé durante un poco más de una hora. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.